Hola, ¿qué tal? El día de hoy iniciamos con un nuevo estudio. La verdad, es un estudio que a mí me encanta. Es la primera carta de Pedro. Hoy vamos a conocer mucho de Pedro, del mensaje de Pedro. Nos vamos a dar cuenta si realmente Pedro fue el primer papa que menciona la Iglesia Católica Romana. Nos vamos a dar cuenta realmente si esta doctrina que maneja la Iglesia Católica es verdadera o es falsa. Ok, vamos te voy a pedir de favor que agarres tu Biblia. Te invito a que compartas estos estudios. Estos estudios son hechos desde Israel por nuestro hermano Joseph Sánchez. Son estudios, si tú vienes de una perspectiva cristiana, quiero comentarte que esto se maneja desde una perspectiva hebrea. Es muy importante. Yo te invito a que veas los estudios primero de la carta a los Gálatas, después la carta a los Romanos. Después de este estudio, que se me hizo muy importante sacarlo en este momento, después de que logremos este estudio verso por verso, vamos a meternos a Hebreos. Lo que es la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos y la carta a los Hebreos son estudios básicos doctrinalmente hablando. Son muy importantes. Yo te sugiero primero que veas por lo menos carta a los Gálatas y carta a los Romanos. Vas a tener un mejor entendimiento para esta carta, que es la primera carta de Pedro. ¿Sí? Te invito a que si tú ya vienes de un contexto, ya has estado viendo los videos, también te invito a que los compartas. Si necesitas que te los mande por correo electrónico, lo mando. Escríbeme a volviendoacasa@yahoo.com.mx. La idea es enviar el mensaje, conocer el mensaje. Estamos en búsqueda de todos nuestros hermanos dispersos entre las naciones. Estamos en los tiempos del fin y es importante trabajar muy duro compartiendo el verdadero evangelio, la palabra del Padre Celestial. ¿Ok? Vamos a empezar con una información general de la carta de Pedro. ¿Sí? ¿Quién es Pedro? ¿Quién fue el autor de esta carta? Pues Pedro. ¿Sí? Su nombre en hebreo es Kefa, que significa piedra o piedrecilla. ¿Ok? ¿De qué se trata este escrito? Es una carta que va a los expatriados de la dispersión. Ya habíamos visto, si tú ya viste la carta a los Gálatas, ya sabes quiénes son los expatriados. Este mensaje va para ellos, específicamente a las 10 tribus de Israel, a las 10 tribus del norte, que fueron dispersas entre las naciones. Esta carta no fue para los judíos. ¿Dónde se escribe esta carta? En Roma. ¿Sí? Se le llama Babilonia, porque a los judíos en aquel tiempo estaban siendo perseguidos por los romanos, y si alguno escribía cosas negativas, ¿sí?, en contra de Roma, pues les iban a dar cuello, ¿no? Es por eso que la nombran como Babilonia y por muchas cosas más. Te invito a que te pongas en primera de Pedro 5:13, que nos hace referencia a esto, que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. ¿Sí? Actualmente, literalmente, pues Babilonia es lo que hoy se conoce como Irak. ¿Sí? Y para esta fecha, que fue en el año 63 después de Cristo, que fue que se escribió esta carta. En ese tiempo no existía una comunidad de creyentes en Babilonia. ¿Sí? Los registros históricos no tienen a una comunidad de creyentes en Babilonia. ¿Sí? Cuando Pedro nombra aquí la iglesia que está en Babilonia, pues se está refiriendo a Roma. ¿Sí? Y los judíos de esa época le llamaban Roma, a Roma, la Gran Babilonia. ¿Por qué? Porque era inmoral, era idólatra, y su idolatría era muy severa. Por eso en Apocalipsis 17 y 18 se habla del juicio sobre la gran ramera, de la mujer que está embriagada de todos los mártires que ha matado. ¿Sí? Y que dice al final en Apocalipsis 17 y 18: y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Roma era la ciudad que reinaba en esa época sobre los reyes y las naciones. Es la ciudad de las 7 colinas. ¿Sí? Entonces, así que esto de Babilonia es una simple alegoría de Roma, ¿no? ¿Cuándo fue escrita la carta? Fue aproximadamente escrita en el año 63 después del Mesías. ¿Sí? 9 meses antes de una persecución que inició el emperador Nerón, que se volvió loco. ¿Sí? Eso fue el 19 de julio del 64 después del Mesías. Y esa persecución acabó con 6 millones de israelitas aproximadamente. O sea que lo que pasó con Hitler no fue la primera vez. Durante la historia ha habido muchas persecuciones.
Y este señor Nerón, en un arranque, mandó quemar a Roma por vanidad. Que dijo: yo quiero construir una ciudad gloriosa y que mi huella quede ahí, no mi sello, como el mejor arquitecto, ¿no?, de toda Roma. Y se le ocurrió al señor quemar a Roma, ¿sí? Y luego ya volverla a hacer y poniendo su estilo, ¿no?, para que fuera recordada como la ciudad que Nerón construyó, ¿sí? Como ejemplo, el Coliseo romano era para 100,000 personas y lo mandó destruir porque dijo: no, yo quiero un coliseo más grande, 3 veces más grande, que quepan 300,000 personas, ¿no? Y cuando Nerón hace esto, él no iba a decir que él incendió la ciudad, ¿estás de acuerdo, no? Él necesitaba un chivo expiatorio, necesitaba echarle la culpa a alguien de toda esta destrucción de Roma. Y pues bueno, la historia se repite una y otra vez, ¿no? Siempre le echa la culpa de las tragedias del mundo, de las crisis económicas, de todo lo que pasa. Por eso hay un odio terrible hacia el pueblo judío hasta la fecha, ¿sí? De todo lo quieren culpar, ¿sí? Y fíjate, tradicionalmente se cree que la persecución era sobre los cristianos, ¿sí? Pero como dice por ahí un dicho, la historia la escriben los vencedores. Y si te metes realmente a investigar y a profundizar en la historia, te vas a dar cuenta que no era la persecución a los cristianos, sino era sobre los judíos. Obviamente, junto a los judíos estaban los creyentes en el Mesías, pero era una persecución contra ellos. ¿Cuál fue el odio de Roma contra los judíos? Y sobre todo en el momento que surge la fe en el Mesías. Fíjate, en esa época hubo un momento en que el judaísmo no era tan proselitista, ¿sí? Ellos, pues obviamente, estaban buscando no asimilarse. ¿Y qué pasó? Que se hicieron muy cerrados. Y era muy difícil la conversión al judaísmo, ya lo vimos en Gálatas. Pero cuando viene la doctrina acerca del Mesías, esto abre el camino para que los gentiles entren. Y esto no le convenía al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque estaban llenos de inmoralidad, tenían dioses, ¿sí? Y religiones paganas. Al César se le consideraba el hijo de los dioses, ¿sí? Había que venerarlo, pagarle impuestos y muchas otras cosas más. Muchos intereses políticos y económicos. Entonces, cuando surge esta secta de los nazarenos, como se le llama en el libro de los Hechos, empiezan a compartir mucho más su fe a los demás, a hacer diferencias de personas. ¿Y qué pasa? Que muchos empiezan a venir, ¿sí? Por consiguiente empiezan a dejar la idolatría, dejar todas estas cuestiones que había en Roma. ¿Y qué sucede? Pues que empieza un odio en contra de ellos. Y les echan la culpa de que ellos fueron los que incendiaron Roma, ¿sí? ¿Cuál era el mensaje de los judíos? Ya viene el reino de los cielos y esta cuerda de paganos idólatras les va a llover fuego del cielo, ¿sí? Y lo que estaban haciendo realmente era nomás citar las escrituras de los profetas. Por eso cuando se incendia Roma, les echan la culpa. Entonces empieza una persecución pues muy grave, donde murieron alrededor de 6 millones de judíos. Los incendiaban y los paseaban a lo largo de toda Roma, o los echaban a la fiera, ¿no? A las fieras en el Coliseo romano. Y en esas circunstancias, entre 9 meses y 1 año antes, fue que Pedro escribe esta carta. ¿Qué tal? ¿Por qué fue escrita esta carta? Bueno, pues para brindar esperanza durante el largo exilio, la larga dispersión de las 10 tribus del norte de Israel, como ya se dijo. Pedro es el apóstol de la esperanza. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la primera carta. Con el capítulo 1, va a ser el capítulo 1, primera parte. Y el tema es la esperanza de la elección divina. ¿Ok? Entonces ponte en primera de Pedro 1:1 y empezamos a leer. Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol. Ya sabemos que apóstol es un emisario, es un embajador. Es un enviado a proclamar que el reino de los cielos se ha establecido en la tierra. Y que ya tenemos un rey que es Yeshua de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Mesías. ¿Ok? Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿sí? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, para poder entender una carta, es importante saber a quién recibe esa carta, ¿no? Si en base a los destinatarios vamos a tener mucha luz acerca del tema de toda la carta. Entonces, los destinatarios son los expatriados de la dispersión, que es donde se encuentran en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, ¿qué es un expatriado?
pues una persona que le robaron su nación, así que está fuera de su patria, que fue arrojado de su nación. Ahora, de acuerdo a las escrituras, ¿quiénes son los expatriados? La casa de Israel, específicamente, bueno, también Judá, pero ellos regresaron del exilio de Babilonia. Sí, pero las otras tribus solo regresó un remanente que se unió a Judá. Pero un grupo muy grande, la mayoría no regresaron a Israel. Se quedaron dispersados. ¿Dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Actualmente esto se le llama Turquía. Y esta dispersión se llevó en el año 722 a.C. Fue cuando Asiria, ¿sí?, a causa del pecado de Jeroboam, de que puso allí un becerro de oro e inventó una nueva religión, a causa de ese pecado, el imperio de Asiria expatrió a los israelitas. ¿Sí? Y los pocos que se quedaron en esa región del norte, que fue Galilea, ahí se quedaron unos en Galilea, Capernaum, ¿sí?, las tribus de Zabulón, todo esto fue expatriado, ¿sí? Y se quedaron algunos nada más. Por eso se le llama ahora tierra de sombra de muerte, porque precisamente quedaron unos cuantos habitantes, ¿sí? Pero el rey de Asiria trajo gente de otras naciones para que vivieran ahí. ¿Y qué empezó a pasar? Pues empezaron a mezclar los pocos que quedaron allí con ellos, ¿sí? Los otros fueron dispersados a la parte de Turquía, hacia el sur de Europa, Grecia, Macedonia, ¿sí? De ahí subieron a Alemania, luego a Inglaterra, y ya fueron esparcidos a todo el mundo. Y entre las personas que trajo el rey de Asiria, todas estas personas que llegaron, pues cada uno traía sus propios dioses, ¿no?, ídolos, religiones, y se mezclaron con esos pocos israelitas que quedaron ahí. ¿Y qué pasa? Pues de esa mezcla surgen los samaritanos. Por eso toda esa región se le llamaba Samaria, ¿sí? ¿Sí? ¿No te acuerdas cuando se empezaron a mezclar y empezaron a adorar a otros dioses? Eso lo puedes encontrar en 2 de Reyes capítulo 17, que el Padre Celestial les empezó a enviar leones, se los empezaron a comer, ¿sí? Estas historias yo creo que ni la imaginación de los cineastas las tienen, ¿sí? Son historias impresionantes. Y la gente le empieza a decir al rey de Asiria que por favor alguien les enseñara la ley que había en esa región, porque pues de seguro los dioses estaban muy enojados porque los leones se los estaban comiendo, ¿no? Y entonces en base a eso ya llevan ahí a un sacerdote que les empieza a enseñar, ¿qué crees? Pues la Torah, la ley de Moisés, para que los leones se fueran. Y lo que dice en 2 de Reyes 17 es que empezaron a conocer la ley. Pero ¿qué pasó? Siguieron adorando sus dioses de diferentes naciones. ¿Y qué pasó? Pues se hizo un sincretismo religioso. ¿Y qué dice al final del capítulo? Vete a 1 de Reyes 17, vamos a leer del versículo 38 al 41. Dice: no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Padre Celestial vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Padre Celestial aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. O sea que esta gente ni adora al Padre Celestial de Israel, ni a los otros dioses. No son ni de aquí ni de allá. Gente inconstante, gente voluble, gente que no tenía convicciones. Pues de allí surgen los samaritanos. Por eso cuando Yeshua pasó por Samaria, le dice a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, 22, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y cuál es la misión del Mesías? Ir a buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, llamarlas al arrepentimiento. ¿Sí? Por eso es que la palabra Galacia, ¿sí?, que de hecho en inglés se escribe Galatia, si el origen de esa palabra es Galut, ¿sabes qué significa? Significa diáspora, significa dispersión, ¿sí? Así que todas estas regiones eran conocidos como los dispersos entre las naciones, precisamente aquellos a los que Yeshua llamó a sus discípulos. Cuando Yeshua envía a sus discípulos les dice, ponte en Mateo 10, versículos 5 al 6, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Pedro les escribe a estos dispersos de entre las 10 tribus de Israel. Y vamos considerando el texto de Jeremías 16, del versículo 1 al 12. ¿De qué habla? Habla sobre el pecado y la desobediencia de Israel, cómo se apartaron del Padre Celestial. Y a partir del versículo 13, ¿qué viene? El juicio divino. ¿Sí? Ponte en Jeremías, busca Jeremías, capítulo 16, 13 al 16. Dice, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra. ¿De cuál tierra? Pues de la tierra de Israel. A una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. ¿Sí? Jeremías sacó esto de Deuteronomio 30, ¿sí? Donde dice que si no guardaban los mandamientos iban a ser dispersados entre las naciones. ¿Okay? Dice, aquí vienen días, dice el Padre Celestial, en que no se dirá más, vive Elohim, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Padre Celestial, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Por eso Jesús, Yeshua, eligió como discípulos pescadores, para que se cumpliera esa profecía. ¿Sí? Dice Elohim, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Sí te acuerdas qué significa en la Biblia las aguas? Bueno, de acuerdo al libro de Apocalipsis, las aguas representan multitudes, representan naciones. Entonces los pescados representan personas, seres humanos. Cuando el Padre Celestial le promete a Abraham que su descendencia va a ser incontable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, está hablando de una descendencia abundante. ¿Sí? Pero esta descendencia llega el momento que Dios en su plan iba a sembrar esta simiente en todas las naciones. Utiliza el pecado de ellos para dispersarlos y sembrarlos en todas las naciones. ¿Sí? Así como la película de Nemo, ¿no? Que después el papá va en busca de Nemo, que se perdió. Lo mismo que hizo Yeshua. ¿Sí? Mateo 4:15 al 16, mira. Hay que leer. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Permitió todo esto. ¿Y sabes que después envió a un pescador? Y este hombre llama e instruye pescadores para que vayan a pescar entre las naciones. Sí, curiosamente el puerto donde se introducía todo el pescado para llevarlos a los mercados de Israel es el puerto de Jope. Sí, en el libro de los Hechos, el Padre Celestial llama a Pedro para que fuera a hablarle a un gentil. ¿Te acuerdas cuál es? Cornelio y a su familia. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de que se iniciaría la pesca en ese lugar, que era un puerto para traerlos a Israel. ¿Sí? Y después de los pescadores, el Padre Celestial iba a mandar los cazadores. Una gran persecución, como nunca la había habido antes. Y Jesús advirtió, antes de que pase todo esto, habrá gente que los perseguirá y los tomará presos. Eso lo puedes encontrar en Lucas 21:12. ¿Okay? Busca Jeremías 16, del 17 al 19. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones. Llenaron mi heredad, oh Elohim, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira
poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Sabe? Esta es una profecía que se va a cumplir. ¿Sí? Va a llegar un momento en que las personas de otras naciones van a empezar a analizar lo que su padre le ha heredado. Y van a decir, esto que me han dejado mis padres, todos estos ídolos, ¿sí? O sea, no tiene congruencia, debe haber algo más. ¿Sí? Y es allí cuando el Señor los pesca. Por eso es importante que seas parte de esa pesca. Es la invitación que te hice al inicio, que te conviertas en pescador de hombres. Pescar a la gente que está dispersa entre las naciones, que vuelvan a las sendas antiguas. Como Abraham cuando llegó al momento en que dijo, debe haber algo más. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y él fue el primer hombre que sale entre las naciones para ser pueblo de Dios. Esa es la invitación, que salgas entre las naciones para que te conviertas en pueblo de Dios. Jeremías 16, 20 al 21 dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Elohim. Así que ya podemos entender un poco más del contexto de Primera de Pedro. ¿Sí? Pedro les habla a todas estas naciones. Israel y las 10 tribus que están en la expresión. Ahora la pregunta que es muy probable que te hagas, o que algunos se hagan, es, ¿quiere decir que yo soy una oveja perdida de la casa de Israel? ¿Será que yo soy parte de esa simiente de Abraham que fue dispersada entre las naciones? Y que el Padre Celestial dijo que nadie iba a poder numerar. ¿Sí? No se podía saber quién es y quién no es. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si es parte de la descendencia de Abraham? Busca Romanos 8, 16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hay un momento en nuestra vida de que vamos a un lugar y volvemos en sí, nos preguntamos, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Si siempre nos hemos sentido como fuera de lugar en los lugares donde estás, como que no perteneces, si sentimos que hay algo más y empiezas a buscar, ¿sí? Y bueno, y hay quienes se meten al budismo, en los testigos de Jehová, en los adventistas del séptimo día, en el cristianismo y en cualquier otra religión, porque creemos que hay algo más que nos está llamando. Por eso tomaste esa decisión, por eso aparentemente te saliste de Roma, porque estás recibiendo el llamado del Padre. Sí, sin duda hay algo allí. Ahora, existen también personas que no creen en nada de eso y que dicen que no son nada de Abraham, que su ADN es auténticamente comprobado que es chino, asiático, etc. ¿Sí? Aunque nosotros realmente pues, no lo podemos comprobar porque ha habido una gran mezcla. Sin embargo, supongamos que no tenemos nada que ver con Abraham, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que no hay nada de relación en tu descendencia con Abraham. Entonces, el siguiente versículo es para ti. Isaías 56, 3, 8. ¿Qué dice? Y el extranjero, ¿sí? Esto es alguien que no tiene nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Aquí cuando empieza y dice, y el extranjero, está hablando de alguien que no es parte de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y el extranjero que sigue al Eterno, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente el Padre de su pueblo? Ni diga el eunuco, aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Padre, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas,
nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Padre para servirle y que amen el nombre del Padre para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Padre, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Así que eres invitado. No importa de qué raza seas, de qué pueblo, de qué lengua. No importa. Eres invitado. ¿Sí? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se le agregó una gran multitud de toda lengua y tribu de los que vivían en Egipto. ¿Sí? El éxodo es un cortometraje de lo que va a pasar en un éxodo mayor. ¿Sí? Y de ahí salieron todos estos hombres. Y Dios les dijo, antes de celebrar la Pascua, Éxodo 12, 48, 49, mas si algún extranjero more contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Padre, séale circuncidado tu varón, entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Sí? Los mandamientos del Padre Celestial, la Torah, son tanto para el natural como para el extranjero. Para el Padre no va a haber ninguna diferencia. El Padre no hace acepción de personas. Y en el Sinaí les dio su ley y sus mandamientos. Y les dice, he aquí que ustedes me van a hacer una nación santa, una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa. Y a ustedes los he elegido para ir a predicar a todas las naciones. ¿Sí? Otro ejemplo de esto es Raab, la ramera. Ella era extranjera. No tenía nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, dijo a los espías que ponen Josué, capítulo 2, 11, que dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Padre vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero y tuvo temor y entró en pacto con él. ¿Sí? Y guardó a los espías, los protegió, y los espías le dijeron, si quieres unirte a nosotros tienes que tener esta señal. Josué 12, 18, 19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿Qué es la grana? La grana es una sustancia que se extraía de un gusano, ¿sí? Que se le salía una especie de tinta, ¿sí? Cuando iba a dar a luz. Esta gusanita se subía al tronco de un árbol y con sus patas pegajosas se pegaba a la madera del árbol, ¿sí? Al punto que no se podía despegar. Allí se moría pegada. Y al morir salía toda esta tinta roja de su cuerpo. Y se usaba para teñir telas, ¿sí? Pero de esa tintura surgían los pequeños gusanitos, así que de la naturaleza salía todo el plan de salvación. De esa sustancia surgía vida. Exactamente lo mismo que pasó con Jesús, con Yeshua, al morir en esa cruz. El árbol, pegado por los clavos a la cruz, quedó manchada esa cruz de sangre, ¿sí? Y esa sangre es la que nos salva a ti y a mí. Por eso podemos nacer de nuevo, ¿sí? Nacer a su semejanza. Y podemos ver aquí cómo se cumplen todos los simbolismos. Raab entra en pacto con el Dios de Israel. Otra gran mujer de la escritura fue Ruth, que cuando su suegra Noemí le dijo, regresa a tu pueblo y a tus dioses, mientras Orfa, su otra yerna, decide regresar. Cuando Noemí le dice,
que la vida de Israel es dura y es amargo, ¿sí? Y que allí serán mal recibidas. Ruth le dijo en Ruth 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En eso consiste la salvación. Eso es nacer de nuevo, dejar mis dioses, dejar mi ideología, mi filosofía de pueblos que no conocen al Padre Celestial, ¿sí? Y entró en pacto con el único Dios verdadero. Lo mismo que hizo Abraham, dejó todo por seguir al Padre, por reconocer que solamente hay un solo Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, volviendo a Pedro, ¿a quiénes escribe? A los expatriados, estos que estamos entre todas las naciones. Y dice algo maravilloso en el verso 2. ¿Sí? Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora sabemos que tú y yo somos elegidos de acuerdo a la presencia de Dios. Presencia es conocimiento anticipado. El Padre Celestial ya sabe todas las cosas, las que van a pasar en el futuro. Entonces, Él nos eligió, por cuanto Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Cuando Dios ve las semillas en una manzana, Él ya sabe cuántas manzanas surgirán de esa semilla. Cuando Él miró a Abraham, Él ya sabía cuántas semillas, cuántos descendientes vendrían de Abraham. Ya los conocía por nombre. Sabía que iban a estar en su presencia por la eternidad. Y ya sabía. ¿Sí? Ya sabía también todos aquellos que no solo físicamente eran descendientes de Abraham, sino aquellos que iban a tomar una decisión de seguir las pisadas de Abraham, que iban a entrar en pacto con el Dios de Abraham. ¿Sí? Y en base a ese preconocimiento es que Él nos eligió y nos apartó por medio de su Espíritu para obedecer, ¿sí? Y ser rociados con la sangre de Yeshua, de Jesús, el Mesías. ¿Sí? Como eligió al pueblo de Israel cuando los saca de Egipto y les dice en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Esto quiere decir que iban a ser apartados para servirle, para honrarle, para obedecerle sus estatutos y mandamientos. Y les preguntó, ¿quieren? Y ellos dijeron, todo lo que tú nos mandes haremos. Pero el Padre Celestial sabía que eso no iba a suceder. ¿Sí? Antes que les diera los estatutos y mandamientos, de antemano ya había puesto la solución. Él ya había establecido que el Cordero sería inmolado por los pecados de ellos. ¿Sí? ¿Qué sucedió primero? ¿La entrega de la ley o el sacrificio del Cordero? Primero fue el sacrificio del Cordero y luego la ley. Ya el Padre había puesto el perdón antes de la transgresión. Eso ya había sucedido desde antes de la fundación del mundo. Así que somos elegidos. En base a eso ya lo sabemos. Por eso es que Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que antes nos conoció, Él nos llamó. El que nos llamó nos justificó. El que nos justificó nos santificó. El que nos santificó nos glorificó. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Si antes de que pecáramos ya nos había escogido. Una de las frases más bellas de toda la Escritura está en Romanos 8, capítulo 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si leemos esta referencia que Pablo cita, es Salmo 44, que en resumen dice, Señor, tú eres nuestro Dios, tú nos escogiste, tú nos llamaste, Señor, qué bueno eres. Pero de repente dice, nuestros padres se apartaron de ti, nos apartamos en idolatría, nos fue muy mal, fuimos dispersados entre las naciones. Fuimos contados como ovejas de matadero.
Y al final del Salmo dice, pero tú nos vas a rescatar, tú nos vas a traer de vuelta. Así que ese es el mensaje de Pablo. Es el mensaje de los profetas. Traer de vuelta a su pueblo. Y junto con su pueblo una gran multitud de cojos, ciegos, paralíticos, gente que no tiene nada que ver, ¿sí? Y que fue rescatada por gracia. ¿Sí? Fuimos escogidos por gracia para obedecer, para buenas obras. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Fuimos creados en el Mesías, Yeshua, para buenas obras, para la obediencia a la fe en todas las naciones, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Así que nos escogió para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué tiene que suceder para renacer, ¿sí? Para ser resucitado? Tenemos que morir. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 12:24? En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. ¿Sí? En Ezequiel 37, ahí hay un valle de huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos. Le pregunta, ¿tú sabes quiénes son todos estos huesos secos? Y Ezequiel se queda así como sacado de onda. Señor, no lo sé. ¿Tú lo sabes? ¿Sí? Estos huesos secos que ves dispersados en todas las naciones son de la casa de Israel. Pero he aquí que yo voy a enviar mi espíritu y los voy a resucitar. Estos también son los capítulos hermosos, ¿no? Y Jeremías 31 habla del nuevo pacto. Los rescataré y escribiré mis leyes en sus corazones y conocerán que yo soy su Dios. Y esa es esperanza viva, es una esperanza que se perfecciona, que madura y que crece. ¿Sí? Una gran diferencia y un contraste muy grande entre las esperanzas que tenemos en cosas de este mundo, ¿no crees? No sé a quién le pase lo que a su servidor. Y me ha pasado en muchas ocasiones que de repente tenemos metas, ¿no? Yo quiero ser bombero, piloto, médico, bueno, y eso es entre lo tranquilito, ¿no? Sí. Yo al principio pensaba que quería ser médico. Bueno, y cada quien ha tenido sus metas. Que dices, no, yo quiero tener un coche, quiero juntar dinero. Y hay quienes, bueno, ya piensan en casas, en viajes, carros muy padres. Tenemos sueños diferentes. Pero a medida que vamos cumpliendo años, ¿sí? Vamos viendo todas las metas y las vas tachando. ¿Sí? Porque empieza a cambiar tu situación. Empiezas a decir, ¿sabes qué? Pues ya no alcancé esto, ya no es tiempo, pues ya no lo logré. ¿Sí? Por ejemplo, yo no estudié medicina, estudié un año nada más. Y después pasaron los años y ya cuando dije, ay, oye, como que sí era bueno para ser médico, ¿verdad? ya traía otras cosas, pues ya no. ¿Sí? Y así es. Van cambiando las formas, van cambiando nuestras metas. Van pasando los años y vamos tachando todas nuestras metas. Y se nos fue la vida. Y muchas de ellas no se logran. Ahora, ¿cuál es el contraste con esta esperanza viva? Que la esperanza en las cosas de Dios, y ponme atención aquí, en vez de disminuir, se acrecienta. ¿Sí? En la medida que nuestras esperanzas
Aquí se van muriendo, al mismo tiempo nuestras esperanzas allá en el cielo van creciendo. Si no esperáramos en la resurrección en el reino de los cielos, seríamos los más miserables de todos los hombres. ¿Sí? Y decimos, Señor, ¿qué puedo esperar ya de esta vida? ¿Sí? Ya todos nuestros sueños, ser el máximo empresario, tener una casa, un carro, todas esas metas o sueños se van diluyendo. ¿Sí? Pero la esperanza de las cosas venideras, mientras más envejeces, más cerca está. Cada vez llega el momento en que casi tocamos la esperanza. ¿Sí? Para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza en que vamos a resucitar porque ya hubo uno que resucitó para nunca más morir. Por eso es muy fundamental creer en la resurrección, porque si el Mesías resucitó siendo primicia de los que murieron, entonces estoy seguro que me va a resucitar a mí. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios resucitó a Yeshua, el Mesías Jesús, y ese mismo Espíritu mora en mí, me levantará a mí también en el día postrero. Así que nuestra esperanza está basada en esa resurrección. ¿Okay? Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todos perdimos la herencia, como el hijo pródigo, pero ahora se nos garantiza una herencia incorruptible, que no se echa a perder, incontaminada. No puede ser contaminada, no puede ser manchada. ¿Sí? Es inmarchitable. No es una flor que se marchita, que está... Es una esperanza que está reservada en los cielos para nosotros. ¿Sí? Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Subraya con todo el corazón, ¿sí?, lo que dice aquí: somos guardados por el poder de Dios. No somos guardados por nuestro esfuerzo, ¿sí?, por nuestro sacrificio, porque le echamos ganas, sino que somos guardados por el poder de Dios. Y si somos guardados por Él, ¿será posible que alguien pueda arrebatarnos de su mano? ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 29? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la más grandiosa seguridad. Si sabemos que estamos en el redil, que estamos en sus manos, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de allí. ¿Sí? Había una universidad en las que se hacían unas novatadas, pues, crueles, ¿no? Una de ellas era que agarraban a una persona y la colgaban de una cisterna que estaba oscura. Lo ponían en una cueva que se agarrara de la parte final de la cuerda, y con una polea lo bajaban en una cisterna, y estaba esta cisterna totalmente oscura, y le decían: solo te bajaremos un poquito. Y empezaban a bajar la cuerda, y esta persona los veía de lejos, y de repente lo dejaban allí agarrado y les decían: luego nos vemos, y se iban. No podían subir porque lo demás de la cuerda lo engrasaban para que no pudiera escalar. El muchacho, como estaba oscuro, no sabía hasta dónde estaba el fondo. ¿Y qué hacían? Empezaban a gritar: sáquenme, sáquenme. Y pasaban 10 minutos. ¿Sí? Y ya como a los 15 minutos, los hombros, los codos se le empezaban a quemar. Era un dolor de estar aguantando. ¿Sí? Y llegaba el momento, como a los 20 minutos, que no podía más, y se soltaba y caía. Y su sorpresa era que no había más de 30 centímetros en el piso. ¿Sí? Los muchachos habían medido perfectamente, ¿sí?, cuánto faltaba al piso, y ahí lo dejaban suspendido a 30 centímetros del piso. El muchacho, pensando que estaba a muchos metros de distancia del piso, y cuando caía, pues estaba allí cerquita. ¿Sí?
Pero ¿qué pasaba cuando estaba colgado? Con el dolor en las manos de estar aguantando en la cuerda. Asustado, maldiciendo a estos muchachos, pegando gritos de desesperación. Y aparte, pues la incertidumbre de no saber a qué distancia estaba. ¿Sí? ¿Y cuánto se parece esto a nosotros? Nosotros somos guardados por el Señor, por su poder. Él es nuestra roca. Él está a 30 centímetros de distancia, en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos. Empezamos a llorar, a gritar, a quejarnos, porque no pasa esto, porque no pasa aquello. Y no nos damos cuenta que allí está, a 30 centímetros, el poder del Padre Celestial. Que el Señor, no estamos viendo que nos está guardando, que somos guardados mediante el poder de Dios. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos cuando nos damos cuenta que Dios cuida de nosotros, cuando nos damos cuenta de que solo estamos a 30 centímetros del poder del Altísimo, que no nos va a pasar nada. ¿Sí? Si sabemos, pues, reconocemos y tenemos la esperanza de que no nos va a pasar nada. Pues, nos alegramos, ¿no? Nos gozamos en la esperanza de la salvación, de que no nos va a pasar nada, aunque por un breve tiempo, ¿sí? Digo, en relación con la eternidad tengamos que padecer ciertas pruebas, ciertas aflicciones. ¿Qué harías si tuvieras que tomar un vuelo? Llegas al aeropuerto para embarcarte en un vuelo a Israel, por ejemplo. Entonces te dicen, hay un vuelo directo a Tel Aviv, y llegas al mostrador y te dicen, si hay cupo, hay boletos. Solo que le advertimos una cosa, el tiempo está un poco malo. Va a haber turbulencia en el aire. Va a ser muy complicado el vuelo y difícil, pero le garantizamos que va a llegar sin ningún problema. Todo está perfecto, el avión está perfecto, los pilotos son los mejores del mundo y los empleados muy eficientes. ¿Sí? Nosotros pensamos en las turbulencias, lo complicado. Y le decimos, a ver, ¿sabes qué? Espérame un momentito, ¿sabes? Voy a ver si hay otra línea que me lleve sin tantos inconvenientes. Digo, pues a ver si hay alguna otra manera más fácil de llegar a mi destino, ¿no? Y vamos a otra línea y nos dicen, aquí el vuelo va a estar perfecto. Va a viajar en primera clase, la comida es la mejor, va a tener una suite, mucama, va a ir de lujo, sin turbulencias, pero tenemos un problemita. El tren de aterrizaje está malo. Sí, últimamente hemos tenido problemas. ¿Sí? Hubo uno de nuestros aviones que estuvo a punto de estrellarse y otro pues que se desapareció, que nunca volvimos a saber de él. Sí, el piloto no es muy experto en aterrizaje, pero ahí lo lleva, ¿no? Pero no se preocupe, el aterrizaje dura 5 minutos, lo que importa es lo largo del viaje. ¿Qué decidirías tú? ¿Por cuál te irías? Pues el primer vuelo, ¿no? Por supuesto, porque sabes que lo que importa es llegar a salvo. Eso es lo que vale la pena en la vida. Así que no te preocupes si en medio de este camino tienes diferentes pruebas. ¿Sí? Que aquí se te está garantizando que ya está pagada tu reservación. Que somos guardados por el poder de Dios. Y que nuestro aterrizaje al reino de Dios es seguro, aunque tengamos que pasar por diversas pruebas. Esta es la esperanza que logra, esta es la esperanza que nos hace soportar cualquier dificultad que estemos viviendo en este momento. ¿Sí? Y con esta primera parte te dejo. En la segunda parte vamos a estudiar la esperanza de la elección divina, de Primera de Pedro, del capítulo 1, versículos 7 al 25. Y te dejo con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme llevar tu mensaje, llevar a Pedro, para que todos los que están dispersos entre las naciones conozcan quién es Pedro. ¿Sí? Dónde tiene que estar nuestra esperanza puesta. Que independientemente de todos los problemas que tenemos,
sabemos que nuestra esperanza nos hará soportar cualquier dificultad, porque sabemos que estás a 30 centímetros, la salvación, tu reino, Padre Celestial. Te pido que todas las personas que escuchen este mensaje, Adón, llegue a sus corazones, que tengan esperanza, que si están pasando por una situación difícil, Padre Celestial, les permitas que por medio de estos estudios su esperanza crezca, su fe, su fidelidad crezca. Te pido que regresen a casa, que regresen a las sendas antiguas. Te pido que compartan esta información, Adón. Son los tiempos del fin. Te pido, Padre Celestial, que más personas escuchen tu mensaje. Todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David.